Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches para cualquier persona que en un futuro el Espíritu Santo le lleve a ver este video, teniendo la certeza que no perderá el tiempo, pues estudiaremos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1 hasta el 7. Adelante, hermana, por favor, lea el versículo, el La pasaje. palabra de Dios dice así: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Sí, Mercy, te escucho. Pastor, ¿no era la hermana Luz Estela la que estaba leyendo? No, yo. No, Mercy. Se quedó apagado. Mercy, mira activa tu Ahí está audio, por activado. favor. Está activado, pastor. Ahora sí, El sí, ok. micrófono. ¿Vuelvo y lo leo o no? Sí, por favor. Bueno, la palabra de Dios dice así, en Apocalipsis 17, 1 al 7. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. El capítulo 17 es un capítulo de mucha importancia porque va unido al capítulo 12, al 13, al 14, a Daniel 2, Daniel 7. No lo podemos estudiar independiente de los capítulos antes mencionados porque entonces nos vamos para otro significado y le perdemos el hilo a las profecías apocalípticas.
Entonces es necesario que lo estudiemos en unión de estos capítulos que son de gran importancia para que podamos tener una conexión de todas las profecías apocalípticas. Entonces, ayer hicimos comentarios sin ver lo que estaba explicando el ángel. Vamos a ver el ángel qué es lo que le explica a Daniel. Y leemos en el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo a ir a perfección. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cómo así que la bestia que has visto era y no es y será? Aquí yo quiero que recuerden que todo lo que ocurre en el mundo espiritual va en contra de Cristo y a la vez es una imitación de Cristo Jesús. Cuando el Cordero de Dios se presenta en Apocalipsis a Juan, le dice, el que estuve muerto y he resucitado. Y claro, cuando dice eso, pues cualquiera identifica que está hablando con Cristo Jesús, porque Él estuvo muerto y ha resucitado. Bueno, aquí la bestia, que es un símbolo del poder satánico, utilizando al poder romano y al poder político y religioso, dice, se presenta como una bestia que es, que era, que ya no es y que ha de ser. Estamos hablando de la herida mortal. La bestia fue del año 1798 hacia atrás. Pero ahora ya no es, porque tiene un tiempo de muerte y luego volverá a ser. Claro, resucita. Porque una herida de muerte significa que está muerta. Una herida de muerte es mortal. O sea que el poder político, religioso, papal, recibió una herida de muerte en el año 1798 y quedó muerto. Pero está volviendo a resucitar, imitando la resurrección de Cristo Jesús. Así que está volviendo a resucitar ese poder grandioso, lo estamos viendo, nosotros mismos lo estamos viendo, cómo adquiere cada día mayor poder, mayor influencia en el mundo civil y en el mundo religioso también, como ya hay una amistad total con Estados Unidos, sabiendo que es el país más protestante del mundo. Y se supone que el protestantismo está en contra del catolicismo, pero vemos que ya no, que ya hay un ecumenismo puesto en marcha y ahora ya no somos los enemigos, somos los hermanos separados. Entonces es maravilloso ver cómo lo que la Biblia dice se cumple y eso debe fortalecer nuestra fe porque se cumple al pie de la letra. Entonces eso es lo que habla de la bestia que era y no es y está para subir y avanzar de nuevo. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre la cual se sienta la mujer. Resulta que la única ciudad del mundo que está asentada sobre 7 montes es Roma. Usted coloca por internet ciudad asentada en 7 montes y ahí le tiene que salir Roma, porque la única ciudad asentada sobre 7 montes y en ella está sentada la mujer. La mujer en Apocalipsis significa iglesia. Esta es una iglesia, pero es una iglesia prostituta, la llama la Biblia, pagana. Es decir, es una iglesia que le ha dado la espalda al verdadero Dios del universo,
y se ha casado con el mundo, con las tradiciones, con las mentiras. Y ahí está entonces la prostitución de la cual es acusada. Y miren ustedes, mis hermanas y hermanos, Roma hoy en día, el país se llama el Vaticano, es un país libre y soberano, uno de los países más pequeñitos del mundo. Y el Vaticano es un país y es el único país en el mundo que está liderado por una mujer, es decir, por una iglesia. No hay ningún otro país en el mundo de los 226 países reconocidos por la ONU que esté dirigido por una iglesia, que sus destinos políticos los decida una iglesia que tiene todo que ver con la parte espiritual, pero nunca con la parte política. Porque la Biblia dice que la mujer está asentada sobre esa bestia, y bestia es un poder político, norteamericano, romano o italiano o el que sea. En este caso estamos hablando del poder romano. Y sobre ella está sentada una mujer, una iglesia. Y si está sentada encima es porque la cubre, la dirige, dice qué hacer y qué no hacer. Por eso podemos identificar claramente que se refiere al poder romano, porque es el único país del mundo, el Vaticano, que está dirigido por una iglesia. Y el Papa, que es el líder de la iglesia, es el que dirige al Vaticano, el Papa que esté de turno. Ahora está el Papa Francisco, pero han pasado 7 papas desde el año 1929, cuando su herida mortal comenzó a ser sanada por Benito Mussolini, el primer ministro italiano, que le dio esas hectáreas en Roma al Vaticano, y entonces lo colocó a gobernar sobre este país. Así que le devolvió liderazgo, le devolvió tierra, le devolvió poder. Y ahora falta es que el mundo entero le dé poder. Y para ello Estados Unidos está creciendo y se ha vuelto una potencia mundial, y no solamente una potencia mundial como Inglaterra, Alemania, Rusia. No, se ha vuelto la primera potencia del mundo, militar, política, social, económica. Y este poder solamente ha surgido para ayudar a la primera bestia, al primer imperio político que tuvo liderazgo y lo perdió. Es solamente para que resucite totalmente, y la va a ayudar, y eso lo verán nuestros ojos, porque ocurrirá muy pronto. Estamos ahora en el tiempo de la resurrección de la bestia, y por eso estamos en paz y tranquilidad, porque apenas está levantándose, y nosotros la hemos visto crecer cada vez más. Sigamos leyendo. Versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es decir, está hablando de las naciones europeas que deben de resurgir. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Es decir, que el poder político religioso romano caerá. El que es y no es, el que fue y no es y será, ese poder también caerá. Y no es que tenga una octava cabeza la bestia, porque dejaría de parecerse a la bestia de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 7, sino que el número 8 en la Biblia, en Apocalipsis, significa resurrección. Y la bestia está resucitando, va a resucitar, está en ese proceso.
Entonces, por eso se le da aquí el octavo lugar, por el significado que tiene el número 8. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Los 10 reyes, que fue la división de Roma, los cérulos, los vándalos, ostrogodos y todos los demás países que conocemos. Estos primeros 3 fueron arrancados y entonces por eso quedaron 7. Eran 10 reyes en los cuales se dividió Roma de Occidente, porque Roma de Oriente, cuando fue invadido Roma en el año 476 por las tribus bárbaras, fue invadida Roma de Occidente. La Roma de Oriente continuó liderando a través de Constantino. Constantino tuvo 3 hijos y a esos 3 hijos les dividió Roma. Llamaban Constantino, Constancia y Constantín. Ellos 3 tenían casi el mismo nombre porque pues Constantino era muy excéntrico y uno de ellos murió, entonces quedaron 2. Así que el reino, el imperio romano fue dividido en 2 a la muerte de él. El primero fue el reino de Oriente con su capital Constantinopla. Allí continuó este reino hasta el año 1470, cuando cayó Constantinopla. Pero en Roma de Occidente cayó en el año 476 y se volvió una anarquía. Aquí no pudo gobernar el otro hijo de Constantino. Así que fue Constantino, el hijo de Constantino el Grande, que da la orden al obispo que estaba en Roma de turno para que adquiriera un poder político también. Pero hubieron 3 reyes de los 10 que se había dividido en total Roma de Occidente que se opusieron, y fueron los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Así que mandaron un ejército inmenso de Constantinopla a liberar, a lidiar con estos 3 reyes, y tuvieron que desaparecerlos. Y según Daniel, el cuerno pequeño se levanta de entre los 10 y debe acabar con 3, porque 3 se lo pusieron y efectivamente acabó con los 3. Así que por eso vemos aquí 7. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El propósito de Europa también será entregarle el poder y la autoridad a la bestia. Y ya comenzó Francia. Francia, que fue el que le dio la herida mortal a la bestia en el año 1798 por órdenes de Napoleón a través del general Berthier a León X, que era el que estaba gobernando. Lo llevaron cautivo y murió en cautividad en Francia. Así que lo llevaron de Roma a Francia y en Francia murió. Ahora es el mismo que le da otra vez poder y le da tierras en el año 1929 por el Tratado de Letrán. Así que ya se comenzó a darle esa resurrección al poder político religioso romano, pero todavía le falta. Por eso todavía tenemos paz y la oportunidad de predicar este bendito evangelio en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos queridos, esta batalla todavía no se ha dado. Es lo que la gente llama la batalla de Armagedón. Es lo que la gente piensa que se va a pelear una batalla física allá en el monte Meguido,
en el oriente, allá en Asia, donde se libraron muchas batallas en favor del pueblo de Israel. Es un lugar físico, geográfico. Pero esto está mal interpretado los que dicen que es una batalla física, porque es una batalla espiritual. En realidad, la batalla que estamos librando es a mantenernos sin adorar a la bestia. Y nos hemos mantenido, y el pueblo adventista se ha mantenido en forma general, aunque hay todavía hermanos que violan el santo sábado, pero no están guardando el domingo. Pero habrá una deserción grande y el Señor llamará a su pueblo de otros lugares, de otras iglesias, en donde está la mayor parte del pueblo de Dios. En los 800 millones de evangélicos protestantes, allí está la mayor parte del pueblo de Dios, y en los 1.200 millones de católicos también está la mayor parte del pueblo de Dios, y ellos vendrán a fortalecer la iglesia. Por eso la iglesia adventista no caerá. Aún en tiempos difíciles, cuando no se pueda ni diezmar, la iglesia no va a caer. La iglesia se va a mantener y no se levantará ninguna otra iglesia como pueblo de Dios. En la tierra, la iglesia adventista se mantendrá hasta el último día, cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia no habla de otro pueblo. Este es el pueblo que se va a mantener, la Odisea. El pueblo laodicense recibe el consejo del Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que tú compres vestiduras blancas para vestirte y unjas tus ojos con colirio, para que veas y disciernas entre el bien y el mal. Yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:14 en adelante. Así que la iglesia recibe este llamado y se calienta. Y el que esté tibio, si no se va a calentar, tendrá que salir, porque el Señor no va a aceptar a ninguno tibio. Esta es una condición de la iglesia que tiene que superar. Y si no la supera en la tribulación, será superada, porque al venir la tribulación, el que esté adventistongo tendrá que salir, tendrá que aferrarse y ser un verdadero hijo de Dios. Tendrá que volverse un soldado de los 144,000 para predicar el mensaje de los 3 ángeles al mundo y llamar al pueblo de Dios que está en otras iglesias a salir de allí. Y dice aquí, se nos garantiza que ganaremos, que este poder político religioso, al sanarse su herida, nos perseguirá de nuevo. Volverá la famosa Inquisición, volverán las persecuciones cuando la iglesia se una con el Estado norteamericano y entonces dé el poder que tiene a Roma, entonces volveremos a ser perseguidos. Todo se está alistando. Aquí habla de un poder a nivel mundial. Hermanos, es maravilloso cuando usted abre el internet y usted, por ejemplo, dice, coloca allí, voy a investigar la agenda globalista. Y usted coloca agenda globalista o único poder mundial, y allí le sale información de cómo el mundo poco a poco se está deslizando por el tiempo hacia un único poder mundial, así como es la ONU, que es un poder mundial. Nos estamos yendo a un poder mundial y hay una agenda de los países y de fuerzas políticas y económicas ocultas de los poderosos del mundo. Hay una agenda, y una vez se cumpla esa agenda, estará listo para tener el poder mundial en una sola persona, en un solo gobernante. Y tiene que ver con el ecumenismo también. Y habrá un solo pueblo, un solo rebaño, y habrá un solo pastor. Y es muy fácil identificar quién será el único pueblo y quién será el único pastor. Ya hablan, por ejemplo, de que esté vacunado la mayor parte del rebaño. Ya hablan del mundo como un rebaño, porque nos volvimos un pueblo. El mundo conectado a través del internet es un solo rebaño. Cuando alguien sube un video interesante, dicen que se viralizó.
Es porque recorrió el mundo en cuestión de horas. Se vuelve una noticia mundial, porque todos tenemos el mundo en las manos cuando abrimos el internet de nuestro celular. Ahí está el mundo, ahí está todo. Hemos avanzado a un mundo globalista, a un mundo que tendrá un solo gobierno, y tiene que ser así para que cuando salga la ley dominical sea mundial, para cuando salga la ley de Apocalipsis 13:15, la segunda bestia ayudando a la primera bestia y haciendo que todo el que no la adore muera. Tiene que ser un poder mundial, porque estamos hablando de un poder que rige en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por eso los tres ángeles, que es el argumento de Cristo para traer su pueblo a su reino, también es una predicación mundial, no puede ser local. Y los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, hablan de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, a nivel mundial, porque estamos entrando en un mundo globalista. Y eso es lo que está diciendo Apocalipsis. ¿Y sabe desde cuándo lo dice? Desde hace más de 2000 años. Qué maravilloso es ver cómo la profecía se cumple, mis hermanas y hermanos. Así que tenemos la victoria asegurada, los 144,000. Juan los ve ya del otro lado. Primero escucha el número de los que han de ser sellados para que den la batalla espiritual, la predicación del evangelio. Y luego ve una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo que nadie podía contar. Ve a los salvos y ya los ve del otro lado parados frente al mar de vidrio, en el mar de cristal, allí vestidos de blanco, parados frente al cordero que fue inmolado. Así que los ve victoriosos. Y aquí nos vuelve a decir el versículo 14, que pelearemos contra el Cordero, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hemos sido llamados, hemos sido sellados, y tendremos que ser fieles para poder estar entre los llamados. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, la ramera se sienta a dirigir el mundo entero, porque esas aguas significan pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Es decir, el mundo entero, el gobierno será mundial. El nuevo liderazgo que la primera bestia va a ejercer de nuevo, cuya herida mortal se sanará, resucitará, es un poder como el que tuvo antes. El que tuvo antes fue un poder mundial. Cristo tiene un poder mundial. Cuando Cristo vino, murió por los pecados de todo el mundo y liberó a todo el mundo del pecado. Hoy estamos liberados por la muerte de Cristo. Solamente es invocar a Cristo y Él perdona tus pecados. Si no lo invocas, tú continúas con tus pecados a las espaldas, pero si lo invocas, todos tus pecados te serán perdonados. El poder de Cristo es mundial. Bueno, el poder de Satanás en esta tierra también es mundial. A Cristo lo ha adorado el mundo entero. A la bestia se hará adorar, así sea la fuerza, por el mundo entero, a nivel mundial. Todo es una imitación de Cristo y del liderazgo de Cristo. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reina sobre la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Estamos hablando del Vaticano, obviamente, y de esta gran ciudad que donde la mujer reina, el único país donde reina es la iglesia, una mujer. Y dice que los 10 cuernos que viste la bestia aborrecerán a la ramera. Esto significa, mis hermanos, que la división de Roma, Europa, apoyará a la bestia, a la primera bestia, para darle poder.
y Estados Unidos también, el primer país del mundo, y ejercerá una influencia mundial para que el mundo entero la adore, pero que al final nos están diciendo que los hijos de Dios, los que siguen al Cordero, los 144,000, venceremos, porque Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas naciones que apoyaron a la gran ramera, que apoyaron a Babilonia, que es la triple alianza de este mundo, que irá en contra de Dios. Estos mundos políticos, estos presidentes, aquí se les llama reyes, pero hoy en día son presidentes, que han apoyado a Roma y a Estados Unidos, se darán cuenta que han sido engañados. Se darán cuenta que colocaron el mundo a guardar un día que era equivocado, que no era el día de Dios. Y todo fue por el engaño de este liderazgo político religioso. Y entonces se volverán en contra y los acabarán. La ramera quedará despedazada. Es decir, finalmente la misma gente que la apoyó la destruirá. Cuando vemos el final de Apocalipsis, la gran batalla de Armagedón, se vienen todos en contra de la Nueva Jerusalén. Cristo viene a este mundo por tercera vez. El monte de las olivas se abre en dos y allí trae a la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, donde venimos tú y yo por la gracia de Dios. Y entonces resucita a los que no aceptaron a Cristo. Satanás continúa liderándolos y les muestra, mira, esta es la ciudad, mira qué pequeña es. Nosotros somos como las arenas de la mar. Vamos a marchar en contra de ellos, de ella, y vamos a acabarla y apoderémonos de la gran ciudad. Cristo Jesús da la orden y la ciudad se cierra, las puertas se cierran. Y mientras ellos avanzan hacia la gran ciudad, el Señor saca el librito. ¿Se acuerdan el libro por el cual Juan en el capítulo 5 lloraba porque no había quien lo abriera? Y vino Cristo, ascendió de la tierra, victorioso. El Padre acepta su sacrificio y le entrega el libro que nadie podía quitarle los sellos. Y Él le quita los sellos y nos muestra los sellitos, 7 sellos, de los cuales ya hay cumplido 6. El séptimo es el gran silencio en el cielo, según Apocalipsis capítulo 8, que está por cumplirse. Pero nada más nos mostró los sellos, no nos ha mostrado el contenido que tiene el pergamino, el contenido que hay dentro del libro. Nos mostró solamente los sellos. Como quien dice, leímos fue lo que hay en los títulos de la portada y contraportada, pero no el contenido. El contenido que tiene este libro son las acciones de los humanos, las verdaderas acciones, lo que hay detrás de cada persona que no ha sido salva. Y el Señor les mostrará en ese libro, ese día, las verdaderas acciones de Satanás, cómo ha estado detrás de los reinos del mundo, detrás de la política, para encauzar todo el mundo a que se vuelva un enemigo de Cristo Jesús. Ese día se correrá el velo y entonces los que han sido engañados entenderán el engaño en la cual han caído por no haber leído, por no haber investigado, por no haber tenido en cuenta la santa palabra de Dios, donde está escrito todo. Es triste, mis hermanos, como aquí está todo el final de este mundo y el mundo entero no lo sabe. El mundo no sabe para dónde va ni de dónde viene. Aquí está de dónde venimos y para dónde vamos. Pero no lo saben, porque no lo leen, porque no lo investigan. Y el pueblo que lo investiga, el pueblo protestante, 800 millones de protestantes en el mundo lo están investigando, pero no lo entienden. No tienen el método para interpretar correctamente las profecías. El método correcto es el método historicista, en donde una profecía, el día que se da, comienza a cumplirse y se desarrolla hasta donde llegue. No, ellos se han quedado con el método futurista o el método preterista.
El método futurista lo sacó la Iglesia Católica cuando se enfrentó a Martín Lutero y la Reforma. Estuvieron reunidos durante 23 años viendo cómo enfrentaban a Martín Lutero con sus grandes principios bíblicos: solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo los mandamientos. Y no sabían cómo enfrentarlo. Y el concilio duró 23 años y se reunían por épocas, hasta que decidieron que la mejor manera era cambiar el método interpretativo de la Biblia, que no sería el historicista, sino o el futurista o el preterista. El futurista dice que todo esto se va a cumplir en el futuro, todo esto se cumplirá ahí. 10 minutos antes de la venida de Cristo se cumplirá. Ahora no tiene nada que ver. Y lo demás ya se cumplió en el pasado. Así que los que tenemos el método historicista, nos quiere decir, los que tienen el método preterista y futurista, nos quieren decir que estamos locos, que estamos hablando de algo que ya pasó o que va a ocurrir en el futuro, pero que en el presente no tiene nada que ver, que vivamos tranquilos, que no nos afanemos por lo que dice Apocalipsis, que no es para nosotros, que no es para este tiempo. Claro, así está el mundo entero. Por eso es que a la venida de Cristo, Él vendrá como ladrón en la noche para el mundo, porque no se darán cuenta. Como en los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, comercializaban, compraban y vendían. Nada de eso tiene nada de malo. Lo único de malo es que no tienen en cuenta a Dios. Están viviendo una vida independiente de Dios. No saben la agenda divina, no saben el tiempo divino. Y nosotros debemos estar dentro del tiempo divino para saber qué va a hacer Dios. Porque tenemos que ver con Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Hacedor, es nuestro Salvador. Y tenemos que saber cuándo viene para estarle esperando con los brazos abiertos. Pero el mundo no sabe cuándo viene. No le han prestado atención a la Santa Escritura, ni tampoco a las señales. Cuando uno les dice, no, eso es religiosidad, ustedes son fanáticos, así no es que se interpreta la Biblia. Entonces el mundo anda en sus prioridades, en su comercio, en su vida, en sus afanes por ganarse el pan de cada día, y no han dedicado tiempo a la Santa Escritura. Entonces no saben en qué tiempo están. El mundo no sabe en qué tiempo vive. Tú y yo tenemos este santo privilegio de saber en qué tiempo estamos. Estamos en un breve tiempo de paz, pero se acerca la gran persecución, la grande, la peor de las tres que han ocurrido. Esta es la peor. La primera del 64 al 313, la segunda del 538 al 1798 y la tercera está por venir. Muy pronto se desencadenará, según Daniel capítulo 12. Dice que cuando se levantó Miguel, hubo una tribulación en la tierra cual nunca ha habido, desde que hubo gente hasta entonces. Falta esa. Y es muy posible que esta la vivamos tú y yo, si estamos vivos, si no morimos temprano. La vamos a vivir. Y por eso es que nos estamos preparando para poder hacerle frente. Y tenemos la victoria ya ganada. Jesucristo lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. El Señor ya lo dijo, y no se refería a la aflicción que tú tienes diariamente de que no hay para pagar la luz, que me quebré un pie, de que me enfermé y me dio COVID, me alivié. No habla de esa aflicción. Está hablando de la gran aflicción que el mundo tendrá. Está hablando de las tres grandes aflicciones, porque esas sí son aflicciones de verdad. Y en este momento nos habla que nos falta una. Disfrutemos este tiempo de paz. Llevamos un poco más de 200 años, del año 1798, cuando murió el poder político, religioso, papal. Y llevamos ya 223 años en paz y tranquilidad. Pero esa paz está por acabarse.
Ay, Dios. Estados Unidos está todavía hablando como cordero, pero ya está que habla como dragón. Ya está que habla como Satanás. Hablará en contra de sus hijos. El que le dio la mano ahora le dará la espalda. Esto está próximo a ocurrir, pero tenemos la victoria ganada. No tenemos nada que temer. A no ser que nos apartemos de Cristo. A no ser que nos vayamos en pos del mundo. Entonces ahí sí tenemos mucho, pero mucho que temer, porque nos alcanzarán las plagas, los sonidos de las trompetas. Estaremos fuera del alcance de Dios. Él querrá protegerte porque te ama, pero si tú te vas al mundo no podrá hacerlo. Necesita tenerte a ti y a mí ahí debajo de sus alas como pollitos. Estaremos protegidos, se caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Y esto ya ocurrió en el tiempo pasado, cuando ocurrieron las plagas en Egipto. Le caían a los egipcios, pero los que estaban de parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, no le cayó nada. Murieron los primogénitos de ellos, pero los de Israel no, porque se cubrieron con la sangre de Cristo. Pintaron los dinteles de las casas y cuando el ángel a medianoche pasó, no podía entrar a ninguno que tuviese pintado. Aunque dentro estuviese un egipcio, no podía entrar. Los egipcios se creyeron, se salvaron. Hermanos queridos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en seguirle, hacerle caso, en atender y tomarle seriedad. A Daniel y Apocalipsis tenemos que tenerle seriedad y creer en sus profecías. Aquí nos está diciendo que finalmente este poder político religioso, esta primera bestia que gobierna el mundo desde el año 476 antes de Cristo hasta nuestros días. Hay un liderazgo ahora no político, pero sí religioso, y muy pronto tendrá también el poder político en el mundo, el poder civil, que ha gobernado este mundo, caerá, pero caerá en manos de Dios. Es decir, que este poder se mantendrá hasta la segunda venida de Cristo. Porque es Cristo el que destruirá este reino. Es Cristo el que le da la herida mortal definitiva. Así que el poder político, religioso, papal continuará hasta la venida de Cristo Jesús. Y nosotros estaremos predicando el que no nos contaminemos, el no adorar a la bestia y al falso profeta, el que nos mantengamos sin ninguna blasfemia a Dios. Este es un poder que blasfema delante de Dios. Esas blasfemias tienen que ver con Dios. ¿Qué es una blasfemia? Es burlarse de Dios, es pretender tener virtudes de Dios, es hacernos Dios sin serlo. Por ejemplo, cuando Cristo dijo que Él era uno con el Padre, todos los judíos tomaron piedras para apedrearle, porque en la ley judía, en Levítico, nos habla de que el falso profeta había que apedrearlo. Y como él dijo que él era hijo de Dios, era uno con Dios, había que apedrearlo. Pero Jesucristo se les desapareció del medio con su poder, porque Cristo en realidad sí era hijo de Dios, solamente que ellos no lo creían. Cuando él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, todos se miraron. Caramba. Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso es blasfemia. Siendo humano, querer ser divino. O hacer las cosas que Él hace. También nos dice en San Mateo, a nadie llaméis Padre en esta tierra, porque Padre solamente es uno. Nuestro Padre celestial. Y Él no solamente se hace llamar Padre, también se hace llamar pontífice. Y pontífice es lo máximo, y lo máximo en el cielo y en la tierra es Cristo Jesús. Él es nuestro sumo pontífice, Cristo Jesús. Él se hace llamar no solamente pontífice, sino el santo en esta tierra. El santo pontífice, el santo papa. No puede ser llamado santo, porque santo, aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones
vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hay uno único en el universo que es santo, nuestro Padre. Cristo y el Espíritu Santo son santos. Nadie más es santo. Nosotros somos llamados a ser santos. Hemos sido llamados los santos como un título, pero no en esencia. En esencia no somos santos. Todos tenemos alguna imperfección. Mientras que estemos habitando y pisando este mundo lleno de pecado, estamos contaminados de pecado. Pero Él se hace llamar santo. Santo solo Dios. Padre solo Dios. Se tiene la prerrogativa y el poder de perdonar pecados. Esto es blasfemia. Solo Cristo puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero este poder se hace pasar por Cristo. Se llama el vicario de Cristo. El vicario es el que está en reemplazo de Cristo. El que lo reemplaza en su ausencia. Cristo nadie lo reemplaza. Nadie tiene ese poder ni esa prerrogativa. No se la dio Cristo a nadie. El único que puede reemplazar a Cristo en la tierra es el Espíritu Santo y por eso está aquí. Desde que Él se fue, cuando Él ascendió, el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2. En esa época bajó el Espíritu Santo y se quedó y está aquí. Y solamente se retirará antes de la segunda venida de Cristo para que Cristo pueda venir. Y luego nos lleve y nos encontremos con Él en la patria celestial. Hermanos queridos, la victoria está para nosotros ya ganada. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El mundo está vencido. Este poder político religioso está ya vencido. Se acabará cuando Cristo venga por segunda vez. Por ahora, aferrémonos a Cristo y disfrutemos de esta paz. Consagrémonos a Él para cuando venga la tribulación estemos preparados espiritualmente para lidiar con esta batalla espiritual y no permitir que nuestra mente caiga en engaños, porque Satanás querrá engañarte inclusive a ti que lees la palabra de Dios todos los días, a no ser que no la leas, a no ser que no la comprendas, a no ser que no la preguntes, a no ser que no estés empapado de la palabra de Dios, podrás ser engañado. Dios te bendiga, Dios me bendiga, Dios nos ayude a vivir vidas para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Gracias por haber escuchado la palabra del Señor.